En esta oportunidad vamos a escuchar la Asamblea Nacional de los Ronderos del Perú. Esto se realizó en Coma. Esto pues es la CUNAR, ¿no? De repente algunos no conocen bien qué cosa es la CUNAR. La CUNAR es las siglas de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Quiere decir CUNAR, ¿no? Y ellos tuvieron una reunión en Comas, en la capital peruana, donde hoy están anunciando que van a continuar con las luchas, pero hoy van más allá. El objetivo ahora es conformar un partido político de alcance nacional que tenga las visiones claras y concretas a dónde se quiere ir como país. Entonces, en esta reunión participaron los diversos delegados de la CUNAR de todo el Perú, de todas las rondas campesinas del Perú. Entonces, hoy han dicho los líderes de las rondas que ha llegado la hora de conformar un partido político. Ha dicho también que Castillo llegó al gobierno, pero no al poder, porque el poder siempre le tuvo la derecha y las grandes transnacionales del Perú y del extranjero. Por eso hoy el objetivo es crear un partido político y se tiene que ganar con el más del 50% en el Congreso. Solo así el Perú tomará otros rumbos. Vamos a escuchar pasajes de esta Asamblea Nacional llevado a cabo en la capital peruana. Debieron destituirlo con 101 votos, digo con 104 votos, no con 101. De entrada pisotearon su propia constitución. Otro elemento, cuando lo enfrentamos nos asesinaron, cientos de heridos, y cuando venimos a Lima, lo que todos conocen, Puno no es Perú. Nos metieron tantos militares, tantos policías, para meternos miedo. Ejemplo, en el barrio chino, cerca de Ica, han llevado tantos militares, tantos policías, tantos helicópteros. La duda era, ¿enfrentamos o no enfrentamos? Los compañeros analizaron, muchos dijeron, sí pues, como en Juliaca, ni modo, seguramente vamos a tener nuestros fallecidos. Pero alguien dijo por ahí, gratis no nos vamos a entregar. ¿Qué han hecho? Ellos han limpiado la pista, según en la reunión nos informaron. Limpiaron toda la pista y dijeron adelante. Y con Cachita dijeron, claro, recién se acuerdan de nosotros. Han hecho un desfile policial militar. Todos se han vuelto tribunas. No le dieron el gusto de caer en la provocación. Y se salvó otra matanza, compañeros. ¿Por qué no actuado así? Porque nos han querido meter miedo. Y en Puno, compañeros, particularmente hablo de Juliaca, si piensan que nos han metido miedo, se equivocan. Nos estamos preparando y vamos a seguir adelante, compañeros. Para finalizar, proponemos 4 cosas fundamentales. Necesitamos cohesionar nuestras fuerzas en costa, sierra y selva, con una sola meta, con un solo objetivo, de tumbar esa dictadura, pero también de construir nuestra patria tahuantinsuyanas. Para eso tenemos que formar líderes, guerreros tahuantinsuyanos, con capacidad técnica, profesional y científica. En las luchas hemos visto en Lima cómo facilito nos metían gas, cómo facilito abusaban. Necesitamos fortalecer nuestras autodefensas de primera línea para proteger a los compañeros. Finalmente, necesitamos un instrumento político. Otra vez luchamos, nos sacamos la mugre, ponemos nuestros muertos, nuestros heridos. Hay compañeros que están detenidos, pero fácil. Otros forman su partido político, se lanzan a las elecciones y yo voy y digo, yo he sido de la lucha, yo te voy a sumar fuerzas. Cuando aquí los que hemos peleado, ¿por qué no también reclamar ese derecho?
¿Por qué una limosinita, abrir un cupito para ser candidato al Congreso, escrito en otro, cuando nosotros podemos tener nuestro propio instrumento político, compañeros? Para concluir, compañeros, ¿por qué no todos acá se declaran candidatos a la presidencia? Mujeres y varones. ¿Por qué no todos en este momento se sienten ministros de Estado? ¿Por qué no todos ustedes congresistas de la República? Pero congresistas tahuantinsuyanos históricos con una visión clara y concreta qué hacer para desasnar a estos inútiles. Sigamos adelante. Nuestras lenguas campesinas en esperanza. No nos detiene y vamos a ganar. Eso, compañero. Bueno, palabras del compañero de la región Puno. Va a haber participación. Están participando acá en esta reunión nacional de delegados de la CUNAR Perú, aquí en la ciudad de Lima. Porque estamos en democracia. Nadie nos está cogiendo. Así es que... Bueno, ya va a terminar, va a culminar, están en lo que es las conclusiones, las propuestas para cerrar este evento nacional de la CUNAR Perú. Gracias, compañero Saavedra. Buenos días, compañera. Vamos a escuchar a la representante de la región, compañera Libertad. Raquel. De repente la compañera no se acuerda de mí, pero yo lo recuerdo a ella desde el año 2007. Cuando yo era todavía chibola en rondas, en conocimiento, es decir, porque mi tamaño es el mismo. Compañeras, compañeros, desde esos años que yo empecé a trabajar en las rondas campesinas, escuchaba estas propuestas que decían que ya dejemos de quejarnos, que formemos un movimiento rondero, que trabajemos en la política. Pero solamente se quedaba escrito en un papel y solamente en el recuerdo de muchos, que la mente es frágil. Muchas veces, a veces la persona pecamos. Somos así, de que a veces vamos a una reunión, por un lado se nos entra, por otro lado se nos sale. Y muchas veces lo que no nos gusta nos sirve de purgante, compañeros. Y no retenemos las cosas buenas. En esta situación, compañeros, si aspiramos el gobierno peruano, tenemos que demostrarlo y tenemos que trabajar en las bases sobre de ello. Cuando vayamos a las bases ronderas, hablemos así específicamente de la política, que se termine el tabú político, compañeros. Muchas veces vamos a una base rondera y creemos que no nos entienden. Sí nos entienden, de manera, sí nos entienden. O sí entendemos los ronderos y las ronderas. Y siempre, compañeros, las bases son la piedra fundamental del cimiento político que anhelamos formar en estas crisis que nos encontramos ahora. Claro, con nosotros no ha sido, lo han hecho con Pedro Castillo, compañeros. Pero es que ahora nosotros, muchos nos oponemos a participar en la política. Y llevamos el reflejo de la mujer que da luz. Al momento del parto, gritamos, nos quejamos porque el dolor es desgarrador. Entonces decimos, ni más Santo Tomás. Después de que venga otro más. Y así estamos nosotros, compañeros. Nunca nos atrevemos a trabajar políticamente. ¿Qué nos da miedo? ¿Nos da temor? Políticamente, temblando las quijadas como cuyo en pelea ahí. No, compañeros, es necesario partir con un principio tan importante, un valor que es tan importante, que es la lealtad, la confianza, el respeto, el valor. Si nosotros como campesinos de repente no hemos tenido la suerte de ir a las grandes universidades de la letra, pero la universidad de la vida sí nos demuestra y nos ha enseñado como para poder defender aunque sea nuestro propio pellejo. Esos somos los ronderos campesinos, compañeros. Tenemos personas, y eso quisiera el compañero Santos Saavedra, cuando vayan a una bajada de bases, háblenos de los consejos consultivos, quiénes somos. Tenemos tantos ronderos y ronderas tan importantes, que han sido líderes ronderos,
Pero ya tenemos la mala costumbre que dejan el cargo, ya para nosotros ya no sirve. No reconocemos el valor, el esfuerzo que de repente han tenido en ayudarnos en forjar las organizaciones en tal o cual lugar. Y si hoy aspiramos, compañeros, primero tenemos que emprendernos a luchar frente a esta fuerza del poder que nos oprime, este gobierno dictador. Queremos ahora, compañeros, por lo menos que dejar un buen antecedente de la unidad y la fuerza campesina proletaria. Que sí tenemos valor. Si no hacemos, compañeros, si no dejamos un buen antecedente, ¿para qué sirvemos? Es así, compañeros. Solamente venir a abrigar esta silla que está aquí y nada más irnos a nuestra tierra y vivir en el conformismo, en el pesimismo, cada día nos afecta. Bueno, ya nosotros estamos viejos, compañeros, pero ¿qué será de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Qué les vamos a dejar? Solamente venir a pregonar, son rondera y viva las rondas campesinas nomás, pero ¿qué hacemos en el futuro? Compañeros, tenemos que dejar el buen antecedente para liberar el espacio político de nuestras organizaciones que aspiran al gobierno peruano. Si a mí no me dejarán de repente políticamente trabajar y dirigir los destinos de mi país, pero he tenido hijos y tengo una chiquitita, de repente tal vez ella sí. En eso se trabaja, compañeros, ya de repente nosotros no. Pero tenemos tantos jóvenes, niños. ¿Qué queremos para ellos? Un país libre, un país soberano, un país paritario, como decimos, compañeros. ¿Cómo no anhelar tener una presidenta campesina? Pero si no luchamos frente a este poder, compañeros, soñemos de despiertos. Que llegara yo a ser yo la presidenta. El poder de ultraderecha me sacarán uno de mano para allá, compañeros, y nadie me va a defender. Van a decir, está bueno por querer gobernar, está bueno, ya es corrupta, ya es podrida. Porque así somos el peruano, esa idiosincrasia practicamos, compañeros y compañeras. Hasta en las mismas organizaciones hay. Por eso es que estoy de acuerdo yo por una nueva constitución paritaria. Recién lo estoy entendiendo, esas cosas, esas palabras, donde dicen 50-50, mitad hombres, mitad mujeres. Seguro que así será, ¿no? Así es, así he entendido ayer. Pero, compañeros, debemos de partir desde las bases de las rutas campesinas a practicar la lealtad, la honestidad. No debemos discriminarnos entre nosotros. Porque a veces desde las bases, compañeros, si queda una dirigente mujer, ahí se juntan el resto de dirigentes varones. Entre ellos se juntan y conspiran en contra de su dirigente mujer. Hacen lo que dar de menos, que no sirve, que no vale. Hasta vieja nos llama. Y no lo hacen por cariño, por amor, lo hacen por desprecio, compañeros. Y eso duele. Pero así, compañeros, dando cumplimiento a la constitución política, que aunque sea ya dice un 30%, aquí estamos las mujeres para defendernos y para trabajar, compañeros. Vamos a respaldar a nuestros líderes provinciales, regionales, nacionales, cuando hagamos las cosas bien, que al menos nos consulten al pueblo rondero. Si yo quiero ser presidenta, tengo que decirles, aspiro al sillón presidencial, compañeros, ¿me apoyan? Señor, sí, señor. Ahí está, entonces, y si no me van a decir, no, vieja, tú para allá. Entonces, compañeros, evaluaré y no me meteré. Pero sí seguiré trabajando políticamente, porque esa es una necesidad para liberar nuestro país, para recuperar nuestra soberanía. Porque esta política entreguista de nuestros recursos naturales ya no son nuestros, compañeros. Tenemos una sociedad que se está corrompiendo, que se está pudriendo. Frente a eso tenemos que luchar, no venir a abrigar el sillón por las puras aquí en estas capacitaciones. Pronunciémonos, digamos las cosas como son.
Gracias por la oportunidad. Si les he ofendido, discúlpenme, compañeros. Pero de esta ya no hay otra. Bueno. Palma para la compañera de Libertad. Pónganse de pie. Una vez al año no hace daño, compañeros. El rondero trabaja de hambre, trabaja de frío, trasnocha, y él mismo es. Donde sea, y el mismo zapato calza, la misma medida de pantalón usa, compañeros. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Viva la justicia campesina! ¡Viva la mujer rondera! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Aunque jodido, pero querido, compañeros. Me quedó la frase que dijo la doctora que hoy nos ilustra, ¿no?, sobre el Estado y sobre nuestros derechos. Tomar posesión. Si no tomamos posesión, nunca podamos hacer nada. Sobre nuestra posición también tenemos que tomar acciones para sentar un precedente también nosotros. Porque no puede ser las corporaciones que hoy nos gobiernan, porque Castillo no fue el problema, el gobierno no es el problema son las corporaciones. Ellos no permiten que nosotros pensemos, nos organicemos y trabajemos unidos. Creo que ha llegado el tiempo en que todos y cada uno de nosotros nos organicemos, volvamos a nuestras regiones, trabajemos organizadamente, porque algún día tenemos que llegar nosotros como un movimiento nacional, pero si no llegamos como un movimiento nacional con cuadros, con gente que piensa, con gente que nos oriente, con organización social, vamos a llegar débil, porque en el Congreso, si queremos hacer un cambio, tenemos que llegar todos organizados, porque hoy Castillo llegó con el 20%, llegó al gobierno, pero no al poder, no confundamos, llegó al gobierno, pero no al poder. El poder siempre lo tienen las corporaciones, pero si nosotros nos organizamos y llegamos con un 40, 50, podemos hacer fuerza para pelear, podemos sostener nuestro proyecto, pero si no, nunca. Y aparte tenemos que trabajar con nuestros jóvenes para hacer cuadros para el futuro, porque para ellos tenemos que luchar. Como dijo la compañera Victoria, nosotros ya estamos a un paso de la tumba, pero nosotros tenemos que trabajar para nuestros jóvenes para que algún día ellos lleguen, pero con ideas, con proyectos. Si no, va a ser muy imposible, compañeros, la unión. Solo la unión nos puede hacer fuertes, nos puede hacer confrontar a este sistema. Sin unión no hacemos nada. Compañeros, fuerza. Un abrazo grande. Gracias, compañeros. Gracias, compañerito. Pasamos al siguiente. Vamos a escuchar Buenas la intervención de otro compañero al señor de la presidente, CUNAR Perú. hermanos Santos Saavedra y hermanos ronderos de diferentes bases. En estos momentos quiero tocar dos puntos. Uno es de la doctora que está explicando enviar cartas a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y me parece correcto lo que está explicando. Escuché atentamente el doctor Raúl Zaffaroni, tiene conocimiento o hay enlace con ellos. La doctora, mis felicitaciones, también el hermano Santos Saavedra. Yo creo que el pueblo, el señor Raúl Zaffaroni está al lado del pueblo, y lo hemos visto. Y esa carta deberíamos tomar en cartas en asunto muy importante que hoy se debe hacer. Hermanos, yo me sumo a eso y todos yo creo que vamos a sumarnos allí. Segundo, la verdad, de cuestión de política, hermanos, nosotros siempre somos caballo de carga. La derecha siempre nos han usado en tiempo de elecciones como caballo de carga.
y nos han usado. Y nosotros somos también, hermanos, siendo ronderos, de repente, como acabamos de escuchar, nos vamos en partido de la derecha. ¡Qué conciencia, hermanos! De repente yo tomo la palabra, no es porque yo quiero ser candidato, hermanos. Yo, por mi país, hermano. Si alguien acá va a ir encabezando al Perú, hermano, mis felicitaciones, pero que sea rondero, hermano. Que venga de base. No por ahí un rondero de cascarón. Que se diga, yo soy rondero, pero es cascarón, ni su vaso, ni la base lo tiene. Pero un rondero que sea de base, hermanos, eso va a ser un defensor del pueblo. Lo sabe. Tiene principios. Allí vamos, hermanos. Por favor, eso es mi palabra, hermanos. Con eso he concluido. Muchas gracias, hermanos. Bueno, se viene